Muy buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos una nueva semana. Vamos a empezar con todas las ganas y espero que tengan una semana excelente. Esta vez nos toca iniciar con el tema de la multiplicación de decimales. La multiplicación de decimales es uno de los procedimientos más sencillos que tenemos en cuanto a operaciones con decimales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos con decimales es como si estuviéramos realizando una multiplicación común y corriente, solo que al final de terminar la operación vamos a agregar los decimales que sean necesarios dependiendo de los decimales que tenga el primer factor con el segundo factor que nosotros vamos a multiplicar. Viéndolo así, o escuchándolo así como se los digo, tal vez no me entiendan, sino que ya con un ejemplo, pues lo puedan ver más claro. Por eso a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se debe multiplicar con decimales. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Niños, cuando nosotros realizamos una multiplicación de decimales, en estos casos no va a ser necesario que nosotros veamos que los dos números tengan la misma cifra de decimales, así como hacíamos en la suma y en la resta. En la multiplicación no va a importar, ¿sí? Entonces, en la multiplicación solo basta con empezar a multiplicar las dos cantidades que tengamos como si fueran números normales, es decir, vamos a tener el 1.2, pero es como que si estuviéramos multiplicando 12 por 235, ¿sí? Solo que lleva un punto decimal en algunas partes, ¿verdad? Porque estamos trabajando con decimales, pero como les digo, vamos a realizar la operación como que si esos puntos decimales no existieran, como si estuviéramos multiplicando 12 por 235. Para acomodar ustedes su multiplicación en la cuadrícula, van ustedes a tomar siempre el número que tenga más cifras. Por ejemplo, este de aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene 3 y este tiene 2, ¿sí? Este tiene 3 números o 3 cifras y este tiene dos cifras. Aquí sí tomamos en cuenta cuando estamos multiplicando los enteros, ¿verdad? Pero como les digo, aquí no nos va a importar, así como en la suma y en la resta, que nosotros contábamos que el primer número tuviera un decimal, entonces el segundo tiene que tener solo uno. O si un número tiene dos decimales, el otro también tiene que tener dos decimales. No, aquí cuando multiplicamos no importa. Solo tomen el número que sea más largo y ese es el que van a colocar ustedes arriba y el número más corto lo van a colocar abajo, ¿sí? Es decir, que en este caso 2.35, como es un número más largo, lo vamos a colocar nosotros arriba, 2.35, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 1.2. En la multiplicación, niños, tampoco va a importar si el punto decimal va uno abajo del otro, ¿sí? En la suma y en la resta, sí, recuérdense bien de eso, ¿sí? No se vayan a confundir, por favor. La suma y la resta no tienen nada que ver con la multiplicación de decimales, ¿sí? Son procedimientos totalmente diferentes, ¿sí? En la multiplicación no importa que los puntos decimales vayan en diferentes líneas, ¿sí? En la suma y en la resta siempre teníamos que colocar los puntos decimales en la misma línea, ¿se recuerdan? Uno abajo del otro. Pero en la multiplicación no importa dónde esté ubicado el punto decimal, porque al fin y al cabo, como les digo, cuando hacemos una multiplicación de decimales, es como si estuviéramos multiplicando 235 en este caso por 12, ¿sí? Cuando realizamos una multiplicación de decimales, no vamos a tomar el punto decimal en cuenta hasta que terminemos la multiplicación, hasta la hora de escribir la respuesta, ¿sí? Entonces aquí es como si nosotros estuviésemos multiplicando 235 por 12. Hagan de cuenta que los puntos no existen, ¿sí? Hagan de cuenta que los puntos no existen. En la multiplicación el punto decimal no importa dónde yo lo coloque, ¿sí? Solo tengan en cuenta que al final nos va a servir el punto decimal, pero ahorita no. Ahorita dan de cuentas que el punto decimal no existe y que lo que ustedes están multiplicando es 235 por 12, ¿sí? Entonces empezamos. 2 por 5 nos da 10, colocamos 0 y llevamos 1, ¿sí? Ahora 2 por 3 me da 6, más una que llevábamos me va a dar 7. Ya no llevo nada. Y 2 por 2 me da 4. Entonces ya multipliqué este primer 2 por todo mi factor de arriba, ¿verdad? Y me quedó 470. Ahora me toca
con este de acá. Y recuerdan, dejamos un espacio siempre cuando nos cambiamos, ¿verdad? Cuando estamos multiplicando y cambiamos de número que vamos a multiplicar, ya multiplicamos el 2, ahora nos cambiamos al 1. Entonces la respuesta la vamos a escribir aquí abajo, pero siempre dejamos un espacio, ¿verdad? En la línea siguiente donde vamos a empezar a escribir ahora la respuesta de este número. Entonces aquí sería 1 por 5, sería 5, 1 por 3, 3, y 1 por 2 me va a dar 2, ¿sí? Y ya tenemos entonces aquí los resultados de multiplicar 2 por 235 y 1 por 235. Ya tenemos aquí nuestros resultados, ¿sí? Ahora dibujamos nuestra línea para poder terminar de operar aquí. Dibujamos una línea acá, ahí estamos. Y recuérdense que estos resultados que nos quedaron se suman. Ahí está. Ahora sumamos 0 más nada, me da 0. 7 más 2 me da, más 5, perdón, me da 12. Coloco el 2 y llevamos 1. 1 más 4, 5 más 3, 8. Y 2 solo lo bajamos, no tenemos nada con qué sumarlo, entonces nos queda 2820. Esta es la respuesta. Ahora, ya que ustedes hayan terminado su multiplicación, vamos a colocar el punto decimal en la respuesta. ¿Dónde va a ir el punto decimal? Pongan mucha atención. Cuando nosotros terminamos de hacer una multiplicación de decimales, el punto decimal va a ir dependiendo de cuántos decimales tengan nuestros dos factores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La respuesta va a llevar la cantidad de decimales que en total nos dé la suma de los decimales que tenía el primer factor más los decimales que tenía el segundo factor. Es decir, en este caso, si yo estoy multiplicando 2.35, quiere decir que este 2.35 tiene ¿cuántos decimales? Tiene 2 decimales, ¿sí? Y el 1.2, ¿cuántos decimales tiene? Tiene un decimal, ¿sí? 2 decimales tiene este, un decimal tiene este de acá, ¿sí? Entonces, niños, ustedes van a sumar la cantidad de decimales que tienen los dos factores y esa es la cantidad de decimales que va a llevar su respuesta. El primer factor, que es 2.35, tiene 2 decimales y el segundo factor, que es 1.2, tiene un decimal. 2 decimales más 1 me da como respuesta 3 decimales. Entonces en su respuesta tienen que colocar 3 decimales. Entonces el punto va a ir acá, ¿sí? El punto decimal va acá porque ustedes tienen 3 decimales en total entre los dos factores, ¿sí? El primer factor, como les digo, tenía un decimal y el segundo tiene 2 decimales, ¿sí? Entonces, un decimal de este más 2 decimales de este, cuando ustedes escriban su respuesta va a tener que tener 3 decimales, ¿sí? Que es la suma de los decimales que tienen los dos factores que están multiplicando. Un decimal aquí más 2 decimales de este, la respuesta lleva 3 números decimales. Recuérdense que decimales le llamo a los números que están después del punto, ¿sí? Entonces, un decimal más 2 decimales es igual a 3 decimales en la respuesta. Aquí en la multiplicación, como les digo, no es como en la suma, que en la suma solo bajaban el punto decimal en la misma línea donde lo habían trabajado, ¿sí? En cambio, en la multiplicación ustedes tienen que sacar el punto decimal donde van las respuestas dependiendo de la cantidad de decimales que tengan los dos factores que están multiplicando. Vamos a realizar otro ejemplo. Bien, tenemos este segundo ejemplo ahora. 24.3 por 5.7. ¿Sí? Ya saben, acomodamos el número más largo en la parte de arriba y el número más corto en la parte de abajo. En este caso 24.3 es más largo, entonces va a ir arriba. 24.3, ¿sí? Por 5.7, ¿sí? Entonces, niños, acomodamos siempre el más largo arriba y el más corto en la parte de abajo. Ahora sí, vamos a comenzar a multiplicar. Dice 7 por 3, 21. Colocamos 1 y llevamos 2.
¿sí? Recuérdense que ahorita hacemos de cuenta que no existen los puntos decimales, ¿sí? Es como que si estuviéramos multiplicando 243 por 57, ¿sí? Entonces aquí 3 por 7, 21. Coloco el 1 y llevo 2. Ahora 7 por 4, 28 más 2 que llevábamos, 30. Coloco el 0 y llevamos 3. 7 por 2, 14 más 3 que tenemos son 17. ¿Sí? Entonces ya logramos multiplicar el primer número que es 7. ¿Sí? Acuérdense que siempre se multiplican todas las cifras del factor de abajo por el factor de arriba, ¿verdad? Entonces primero empezamos por 7 por todo el factor de arriba y ahora que ya terminamos nos vamos a pasar al 5, ¿verdad? Ahora nos toca multiplicar el 5, pero como nos vamos a cambiar de número porque ya terminamos de usar el 7, al cambiar de número vamos a empezar a escribir nuestra respuesta un cuadro después, vamos a dejar un espacio, ¿verdad? Siempre recuérdense de dejar un espacio cuando ustedes van a multiplicar el segundo número o la siguiente cifra, ¿sí? Cada vez que ustedes cambian de cifra, deben dejar un espacio en la respuesta, ¿sí? Para ir cambiando. Ahora vamos con 5. 5 por 3 nos va a dar 15. Colocamos el 5 y llevamos 1. 5 por 4 nos da 20, más 1, 21. Colocamos 1 y llevamos 2. 5 por 2, 10, más 2 me da 12. Y ahí ya terminamos de multiplicar también el 5, ¿sí? Como ya no tenemos más números para seguir multiplicando, vamos a sumar las dos respuestas que nos quedaron. Entonces, 1 no hay con qué sumarlo, solo se baja. 0 más 5 me va a dar 5. 7 más 1 me va a dar 8. 1 más 2 me va a dar 3. Y 1 no hay con qué sumarlo, solo se baja. Entonces la respuesta nos quedaría 13.851. Pero ahora tenemos que colocar el punto decimal donde corresponde. ¿Cómo saber dónde va el punto decimal en la respuesta? Pues recuérdense, para saber dónde va el punto decimal en mi respuesta, tengo que sumar la cantidad de decimales que tienen cada uno de los factores que estoy multiplicando. El primer factor que multipliqué es 24.3. ¿Cuántos decimales tiene este 24.3? Tiene un decimal, ¿verdad? Punto 3, este es mi decimal. Decimal solo los que están después del punto. Entonces este número tiene un decimal. Y el segundo factor, que es el segundo número que estoy multiplicando, ¿cuántos decimales tiene? Tiene también solo 1, ¿verdad? 1 tiene el primero, 1 tiene el segundo. Entonces 1 más 1, ¿sí? 1 del primero más 1 del segundo me va a dar en total 2 decimales en la respuesta. ¿Sí? Entonces los marcamos, siempre de derecha a izquierda se marcan los decimales, ¿verdad? Entonces nuestro punto decimal tiene que ir acá para que nuestro número lleve 2 decimales, ¿sí? Es como les digo, el primer factor tiene un decimal y el segundo factor tiene otro decimal. Entonces en mi respuesta yo tengo que tener 2 números decimales, que fue lo que hicimos aquí. Tener 2 decimales, ¿sí? Ahora imagínense que en lugar de ir aquí el punto, en este número, el punto decimal hubiera ido aquí, por ejemplo. Entonces nosotros hubiéramos tenido aquí 2 decimales, ¿verdad? Y aquí 1, 2 más 1 me hubiera dado 3 decimales en la respuesta. Entonces el punto no hubiera ido aquí, sino que hubiera ido aquí, ¿verdad? Todo va a depender siempre, niños, de dónde esté ubicado mi punto decimal. Pero se dan cuenta, si ustedes no colocan bien el punto decimal en la respuesta, nos cambia totalmente la respuesta y está incorrecta, ¿sí? Porque vean, aquí solo con cambiar, solo con colocar el punto decimal en otro lado ya me cambió mi respuesta totalmente. Entonces siempre asegúrense bien de contar los decimales que tiene cada uno de los factores que ustedes están trabajando. En este caso teníamos un decimal aquí más un decimal acá. Mi respuesta lleva 2, porque 1 más 1, 2, ¿verdad? 2 decimales. Vamos con uno de los ejemplos de su libro entonces. En la primera serie de la página 226 dice que tienen que resolver las siguientes multiplicaciones. Ahí ya se las están dando solo para que ustedes multipliquen, ¿sí? Y al final acomoden correctamente el punto decimal donde va. Entonces ahorita vamos a ver cuál es la que nos están dando de primero en nuestro libro. En nuestro libro yo les voy a hacer la primera y ustedes van a hacer las otras dos, ¿sí? La primera que nos están dando en nuestro libro es 235.6, ¿sí? Multiplicado por 4.7. Miren, casi igual el número que yo les había dado. 4.7. ¿Sí?
Esos son los que nos están dando aquí en el libro. Y a ustedes ya incluso se los colocaron de esta manera, ya solo para empezar a multiplicar. Ya ni siquiera tienen que acomodar ustedes la multiplicación en la cuadrícula, sino que ya viene acomodada. ¿Sí? Entonces, así lo tienen ustedes, hay que comenzar a multiplicar. Ya saben, ahorita vamos a hacer de cuentas como que el punto no existiera y es como que si estuviéramos multiplicando 2356 por 47, ¿sí? Eso es lo bonito, para resolver una multiplicación de decimales, hacemos como que estuviéramos resolviendo una multiplicación común y corriente, ¿sí? Entonces comenzamos. 7 por 6 me va a dar 42, colocamos 2 y llevamos 4. 7 por 5 me da 35 más 4, 39. Colocamos 9 y llevamos 3. 7 por 3, 21 más 3 que teníamos, 24. ¿Sí? Colocamos 4 y llevamos 2. Y 7 por 2 me da 14 más 2 que llevábamos, 16. Y entonces mi respuesta me queda como 16.492. Ahora, como ya terminamos de usar el 7, nos pasamos al 4. Como nos vamos a pasar al 4, dejamos un espacio en blanco y comenzamos a escribir la respuesta a partir de esta línea, ¿sí? 4. Pero vamos a borrar los números que llevábamos para no confundirnos. Ahí está, ahora sí. 4 por 6, 24. Colocamos el 4 y llevamos 2. 4 por 5, 20 más 2 que llevamos, 22. Colocamos 2 y llevamos 2. 4 por 3, 12 más 2 que llevamos, 14. Colocamos el 4 y llevamos 1. Y 4 por 2, 8 más 1, 9. ¿Sí? Entonces la segunda respuesta nos quedó 9.424. Ya terminamos de usar el 4. Como ya no hay otra cifra para seguir multiplicando, vamos a sumar las dos respuestas que nos quedaron. ¿Sí? Entonces aquí 2 más nada, solo se baja. 9 más 4 me da 13. Colocamos el 3 y llevamos 1. 1 más 4, 5. Más 2, 7. ¿Sí? 6 más 4, 10. Coloco 0 y llevamos 1. 1 que llevábamos más 1, 2. Más 9, 11. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro número aquí en la respuesta que es 110.732. Pero ojo, aquí nos hace falta colocar el punto decimal todavía. Eso nunca se les va a olvidar, niños. ¿Dónde va el punto decimal en la respuesta? ¿Sí? Porque a pesar de que estamos trabajando como que fuera una multiplicación ordinaria, como estamos multiplicando decimales, al final nuestra respuesta tiene que llevar un punto decimal, ¿verdad? Entonces, para saber dónde va el punto decimal en la respuesta, vamos a contar los decimales de los dos factores que multiplicamos. El primer factor, ¿cuántos decimales tiene, niños? Tiene un decimal, ¿verdad? Que es el 6. Y el segundo factor, que es este, ¿cuántos decimales tiene? Tiene únicamente un decimal, que es el 7, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, si el primer factor tiene un decimal y el segundo tiene un decimal, 1 más 1 me da 2. Quiere decir que mi respuesta tiene que llevar dos decimales. Es decir, que el punto decimal va acá. Entonces, su respuesta correcta es 1107.32. Esa es la respuesta de esta multiplicación. ¿Se dan cuenta qué fácil es multiplicar decimales? Es como estar haciendo una multiplicación normal, solo que al final tenemos que agregar el punto decimal donde corresponde correctamente, ¿sí? Ahora a ustedes les toca hacer la segunda multiplicación y la tercera. Y vamos a ver qué se tiene que hacer en el trencito, ¿sí? Sí, ahora veamos qué hay que hacer en esta serie 62. Pues. Dice, encierra los vagones cuyo producto sea mayor que 10.5. O sea que ustedes tienen que multiplicar, niños, cada una de las multiplicaciones que se encuentran en cada uno de los vagones de ese trenecito y solo las que el resultado les dé más de 10.5 las van a encerrar en un círculo, ¿sí? Yo les voy a ayudar haciendo la primera y ustedes van a hacer las demás para ver cuáles dan más de 10.5, ¿sí? Entonces vamos con la primera, que es el primer vagón, que es 0.5 por 4. Por 4, ahí está. Bueno, entonces el número más largo arriba y el más corto abajo. El más largo es 0.5, ¿verdad? Entonces lo colocamos arriba. Y 4 iría abajo, porque es el más corto. Entonces aquí tenemos que multiplicar, niños, 0.5 por 4
para saber cuál es este resultado. Como que fuera una operación normal, ¿verdad? 4 por 5 nos da 20. Colocamos 0 y llevamos 2. 4 por 0 nos va a dar 0. Más 2 nos da 2. ¿Sí? Ahora, ¿dónde va a ir el punto decimal en mi respuesta? Bueno, contemos. El primer factor, ¿cuántos decimales tiene? El primer factor, niños, tiene un decimal, ¿verdad? Que es el 5. Ahora, el segundo factor, ¿cuántos decimales tiene? Tiene 0, porque si se dan cuenta el 4 no tiene punto decimal porque el 4 es un número entero. Entonces, como al ser un número entero, el número 4 no tiene decimales. Entonces, el primer factor tiene un decimal y el segundo tiene 0, un decimal más 0 decimales. En mi respuesta, ¿cuántos decimales tienen que ir? Solo uno, ¿verdad? Solo un decimal. Entonces el punto decimal iría por acá. Entonces la respuesta es 2.0. Pero como es punto 0, quiere decir que no tenemos decimales, solo lo vamos a dejar como 2. ¿Sí? Cuando les quede cualquier cantidad, niños, en punto 0, ustedes quítenle el punto 0 porque quiere decir que ese número es un número entero. ¿Sí? Entonces en este caso nos quedó 2.0. Entonces este punto 0 no vale nada. Entonces solo le quitamos el punto 0 porque es un número entero. 2, ¿verdad? 2 sería nuestra respuesta. Pero siempre nos encargamos, niños, de sumar la cantidad de decimales que tenga el primer factor más la cantidad del segundo factor para poder sacar los decimales que debe llevar mi respuesta. En este caso, mi primer factor lleva un decimal y el segundo tiene 0 decimales. 1 más 0 me da 1. Por eso es que en mi respuesta yo solo coloqué un decimal, ¿verdad? Y cuando les quede cualquier número en punto 0 o punto 00 o punto 0000, entonces ustedes eliminan el punto 0, ¿verdad? Y ya solo lo dejan como un número entero. Claro, si nos quedara, por ejemplo, 2.01, ahí sí no lo podemos eliminar, ¿verdad? Porque tenemos un 1 aquí después del 0. Entonces no es un número entero. Pero si nosotros encontramos así 2.0 o 2.00 o 2.000, quiere decir que es un número entero, ¿sí? Que no tiene nada en la parte de los decimales. Entonces solo se elimina el punto y los ceros y ya nos queda como un número entero, que en este caso nos quedó 2, ¿verdad? Entonces este vagón no lo vamos a encerrar en un círculo porque no nos da el resultado de la multiplicación más de 10.5, ¿sí? Voy a hacerles un último ejemplo, el tercer vagón. ¿Sí? El tercer vagón, vamos a hacerlo. Vamos a resolver el tercer vagón. El tercer vagón dice 3.4 por 4. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar. ¿Cuál es el número más largo? 3.4, ¿verdad? Entonces ese es el que va arriba. Y por 4. Es como que estuviéramos multiplicando aquí entonces 34 por 4, ¿verdad? Multipliquemos. 4 por 4, 16. Coloco el 6 y llevamos 1. 4 por 3, 12. Más 1 que llevábamos, 13. ¿Sí? Ahora, niños, ¿cuántos decimales tiene el primer factor? El 3.4, ¿cuántos decimales tiene? 1, ¿verdad? Solo 1. Y el segundo factor, que es 4, ¿cuántos decimales tiene? Tiene 0 decimales. Entonces, un decimal más 0 decimales que tiene este número, ¿cuántos decimales lleva mi respuesta? Un decimal nada más, ¿verdad? Únicamente un decimal. Entonces, mi respuesta aquí va a ser 13.6, ¿sí? Al ser 13.6, este resultado es más grande que 10.5. Este sí es mayor que 10.5. Por lo tanto, este vagón sí lo vamos a encerrar en un círculo porque el resultado de la multiplicación que está en este vagón es mayor que 10.5. Entonces, niños, en este les queda terminar de hacer las multiplicaciones que se encuentran entre los demás vagones. Ya saben, si la respuesta de la multiplicación les da más de 10.5, encierran el vagón en un círculo. Pero si la respuesta les da menos de 10.5, no van a encerrar esos vagones en un círculo. Eso sería entonces todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y los veo luego.